Vamos a pasar a la palabra después de una alabanza gloriosa. Espero que haya preparado tu corazón, tu mente, para poder seguirnos gozando en la presencia de Dios y seguir buscando conocerle cada día más, hermanos. Vamos a Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Le vamos a dar lectura desde el versículo 14. Desde el versículo 14 para que podamos entender un poquito más. Dice la palabra de Dios, versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Una vez más el 18. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Si tú te das cuenta, el apóstol Pablo da una continuidad de todo el capítulo. Está hablando de la segunda venida de Cristo, está hablando de los eventos que iban a suceder antes de que Cristo viniera. Y aquí acababa de decir que el Señor va a venir como ladrón en la noche, ¿verdad? Y que todo lo que ves, toda esta tierra va a pasar, va a arder, se va a quemar. Y van a venir cielos nuevos y tierra nueva. Por eso empieza el versículo 14, dice, por lo cual, si ya sabes todas estas cosas que acabamos de mencionar, bueno, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y te da una serie de cosas a las cuales hay que estar alertas, ¿sí? A las cuales procurar con diligencia, dice. Que estemos atentos a lo que el Señor está haciendo, a la paciencia de nuestro Dios, a la salvación que Dios ha puesto en cada uno, ¿sí? Y que estemos atentos a que las escrituras no sean torcidas. ¿Por qué? Porque pues ya en aquellos tiempos había personas que estaban torciendo la escritura. Entonces,
Pedro dice, pues aguas. Los escritos de Pablo, dice, los están usando de una manera mal aplicada a las vidas. De una manera las están explicando de manera que sacan provecho de ellos, ¿verdad? Entonces, ojalá, y dice, y no seas arrastrado en ese error. Para eso hay que estar atentos, diligentes, ¿sí? Bueno, hoy te quiero hablar de 3 cosas que nos llevan a conocer más a Cristo, ¿verdad? Y vamos a tomar el versículo 18 como base de este estudio. Dice, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Bueno, esto ha sido desde un principio, ¿verdad? Cuando Dios formó al hombre y a la mujer, crea almas eternas, les da alma eterna. El plan de Dios no era que el hombre o la mujer murieran. El plan de Dios no era que físicamente un día llegaran a la tumba. No, era que pues crecieran y se reprodujeran. Ese era el plan de Dios y les puso todo al alcance de sus manos. Sí, morir no estaba en el plan de Dios. Pero cuando el hombre cae, cuando el hombre peca delante de Dios, Dios tiene que hacer un nuevo plan para rescatar a esas almas eternas, para volverlas a traer así. Hizo un plan perfecto, ¿sí? Y ahora ya no es simplemente crecer y reproducirse. Ahora el plan de Dios para las almas es creer, ¿sí? Es creer, madurar y reproducirse. Ahora ese es el plan espiritualmente hablando de Dios para el ser humano. Pero a veces esto no se alcanza a lograr, no se alcanza a entender, porque ponemos más atención a muchas cosas, menos a lo más importante. Hace 8 días les hablaba que lo interior, lo que no se ve, es lo más importante en el ser humano, el alma, ¿verdad? Y no le damos mucha importancia. Y a veces en el área espiritual, pues esto es muy común verlo en las iglesias, en las denominaciones, donde se predica la palabra de Dios. Hay demasiadas personas que no crecen, demasiadas personas con mentes de un niño espiritual y poca madurez. Poca madurez porque se ve porque pues las señales que dan en su comportamiento. Cuando Pablo le manda la primera carta a los Corintios, se da cuenta de todo esto. Y en el capítulo 3 les explica el por qué están así, el por qué muchas situaciones no los dejan crecer. Dice, ustedes están viendo más al instrumento que usa Dios para salvación que al mismo Dios. Ustedes ven más al hombre que a Dios. Y ustedes se comportan más como niños. Y por eso les llama la atención. Dice, no buscan ese alimento sólido, no buscan esa palabra sólida, esa palabra limpia, esa palabra pura. ¿Sí? Dan muchos señales de infancia.
¿Por qué les decía Pablo esto? Porque esa iglesia tendía a quejarse, quejas en lugar de gratitud. Había muchas quejas en medio de ellos, siempre mirándose a sí mismo. Ay, cómo sufro, cómo estoy pasando esto que está en mi vida. Hoy me pasó esto, mañana aquello, y se miran a sí mismos, ¿sí? Y aquellos que no están pasando por ese tipo de cosas, se miran a sí mismos. ¿Por qué? Porque mi entorno y de ahí para adentro yo, ¿sí? Y puedes ponerle el entorno que tú quieras, tu familia, tu trabajo, tu escuela, ¿sí? Y había muchas quejas en esa iglesia. Y para cualquier cosa, estaban, o por cualquier cosa estaban dispuestos a entablar un debate, una discusión, ¿sí? Cualquier cosa era buena, ¿sí? No, que tú eres esto, que tú eres aquello, que cualquier cosa era buena para empezar a debatir, ¿sí? ¿Por qué? Porque no había ese crecimiento que Dios está demandando. No hay ese crecimiento que Dios quiere de cada uno, ¿sí? Porque a veces no se pone atención a lo que se está hablando de la palabra. Puedes estar aquí y estás pensando en otra cosa. Puedes estar aquí y estás jugando con tu pluma, con tu Biblia, con tu celular, con algo. Y por eso, en lugar de seguir al maestro, en lugar de evangelizar con la palabra de Dios o con tu propio testimonio, que es más poderoso el evangelismo con tu propio testimonio, que en lugar de eso te pones a aconsejar de otra manera o a recomendar. Mira, fulano dice esto, mira, Alducin dice esto, Vaz dice esto otro, Washer opina esto de esto, Michelén ve las cosas de esta manera, ¿sí? Chuy Olivares pues de esta otra cosa, ¿sí? MacArthur de esta. Y consta que te estoy hablando de puros hermanos que tienen sana doctrina. No te estoy diciendo que son falsos profetas, ¿eh? Que son hombres temerosos de Dios, hombres que sí vale la pena escucharlos, pero que en lugar de que tú des tu testimonio de lo que Dios está haciendo en ti, agarras y tomas una prédica de ahí y se la llevas al que está necesitado. ¿Es malo? No, no es malo, hermano. Pero ¿y lo que estás escuchando? ¿Y lo que estudias en la semana? ¿Y lo que Dios ha puesto en ti? ¿Sí? No, es que en enlace dicen que yo soy un campeón y tengo que hacer. Y luego por eso traemos cada cosa a las pláticas. ¿Sí? Dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué? Porque nos dejamos guiar por todas esas enseñanzas, ¿sí? Entonces la pregunta sería, ¿cómo puede uno lograr llegar a conocer más a Cristo? Esperemos que con la ayuda de Dios podamos entenderlo esta mañana, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Dios. Gracias, amado Dios, por permitirnos abrir tu palabra, Señor. Ahora te rogamos que seas tú, amado Dios, ministrándonos, Señor, llevándonos a un crecimiento, llevándonos a conocerte más, Señor, porque tú quieres, amado Dios, que te conozcamos más, porque tú quieres que conozcamos más tu gracia, Señor, porque tú quieres, amado Dios, tener hijos obedientes, hijos que realmente te representen donde quiera que anden, Señor. Ayúdanos esta mañana, Señor, y Padre, dale vida a tu palabra, también para aquellos que han de escucharla a través de la grabación, que seas tú, Señor, ministrando sus almas, Señor, así como lo vas a hacer con la nuestra en esta hora, Padre. En el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, Señor. Y amén.
Entonces vamos a mirar, hermanos, 3 cosas que nos llevan más a conocer a Cristo Jesús. La primera cosa, hermanos, ¿verdad? La primera cosa que tenemos que entender. A ver, por ejemplo, perdón. Cuando tú quieres que un hijo crezca sano, ¿qué tienes que hacer? Darle una alimentación adecuada, ¿verdad? Llevarlo por los pasos adecuados, darle una alimentación balanceada, ¿sí? Y pues ya las mamás ya saben cuál es la alimentación balanceada que tiene que tener ese infante para poder crecer sano, ¿sí? Y una de las primeras cosas a lo mejor que tienen que dejar de hacer y de darle a los niños es darle en exceso comida chatarra. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Dejar de consumir tantos carbohidratos, tanta comida chatarra que hay hoy en día. Dejar de tener a lo mejor malos hábitos, como saliendo de la escuela lo primero que hacen es comprar los chetos, ¿no? Y las papitas. Entonces no pueden consumir nada de eso. Sí, pero con moderación, hermano, ¿verdad? ¿Quieres que un niño crezca sano? No le des tanto refresco a consumir. Bueno, ¿quieres conocer más a Dios? Tienes que consumir más la palabra de Dios. Tienes que estudiar más la palabra de Dios y no depender tanto de otras cosas. Entonces, el alimento puro para el cristiano es alimentar nuestra alma leyendo, estudiando la palabra de Dios, ¿sí? Buscando ese alimento puro a través de la palabra. Tienes que buscar el alimento apropiado para ese crecimiento apropiado espiritualmente hablando. Y la palabra es el alimento más adecuado, hermano. O sea, no hay otro más importante para que un cristiano conozca a Cristo que su propia palabra, que la propia palabra de Dios. ¿Sí? Porque hoy hay mucho alimento disponible, hermano. Y te acabo de mencionar a hermanos que dan unos estudios casi perfectos, porque el estudio perfecto viene de la palabra de Dios, pero alimentarse únicamente de lo que escuchas es un error muy grande. Y hoy muchos prefieren escuchar y no ponerse a estudiar la palabra de Dios. Sí. Hoy muchos les parece muy bueno estudiar mensajes de todo tipo. Y uno simplemente se da cuenta, ¿no? Yo conozco a mucha gente, gracias a Dios, que son cristianos o que se dicen cristianos, de otras denominaciones también, y que tenemos contacto con ellos. Y también de hermanos que escuchan palabra limpia, palabra pura. Y también hermanos de este lugar, ¿no? Que ¿cómo te das cuenta de su estado emocional? Ve sus estados en sus celulares y te darás cuenta qué clase de mensajes escuchan. Mensajes motivacionales, ¿sí? Mensajes por predicadores que únicamente buscan tu suscripción, por predicadores que únicamente buscan tu dedito arriba. Porque eso les genera ingresos, hermano. ¿Tú crees que están muy interesados en tu alma? ¿Sí?
Lo que quieren es tu suscripción, lo que quieren es que se siga propagando esos mensajes motivacionales, esos mensajes donde te hacen sentir bien, donde te dicen, despierta ese campeón que traes adentro. Tú puedes. Tú lo puedes hacer. Y te motivan y te hablan. Ay, pues es que ustedes siempre todo lo contrario, ¿no? Es que la palabra de Dios así nos habla, hermano. ¿Sí? Y no me puedes decir que no les hemos hablado de amor, que no les hemos presentado a Cristo. ¿Sí? Pero entonces tenemos o tienes que dejar de consumir mucha comida chatarra espiritualmente hablando. Sí. Muchas cosas que están alimentando tu alma y que no te dejan crecer. Sí. Música de cantantes que han sacado a Dios de sus alabanzas. Son alabanzas motivacionales. Escúchalas, ponles atención. Y de cada 10 alabanzas de hoy, cuando mucho 1 o 2 mencionan a Cristo. Porque de ahí en fuera te hacen sentir bien y te mueven los sentimientos, ¿sí? Y son maestros para eso. Y ponle el nombre que quieras, hermano. Ponle a cantantes como Marcos Witt, como Marcos Barrientos, como Gándara, Jesús Adrián Romero y toda la línea de prosperidad que traen. Sí. Y hay muchísimos. Es que hablan bien bonito, es que cantan bien bonito. ¿Y Dios? Por eso te decía hace un momento, pues uno dice esto, el otro dice esto, fulano dice esto. ¿Pero le has preguntado a Dios qué dice acerca de todas esas cosas? Por eso hoy muchos se la pasan quejándose porque estos cantantes, estos predicadores les mueven las emociones. ¿Sí? Emocionalmente te llevan a muchas cosas. Entonces, muchos dejan de mirar a Jesús, dejan de conocer más a Dios, porque hay demasiado entretenimiento en sus vidas. ¿Sí? Hoy es mejor pasar horas escuchando o chateando que estudiando la palabra de Dios. Y no se dan cuenta que todo esto a la larga trae una consecuencia. ¿Sí? ¿Y cuál es la consecuencia? Vidas espiritualmente hablando con poca visión acerca de Cristo. ¿Sí? Ahora, todo creyente, hermano, debe de desarrollar una vida devocional fuerte, hermano. Una vida devocional firme, que tenga sus propias convicciones, que sepa qué es lo que está haciendo. ¿Sí? ¿Y cómo voy a lograr esto? Teniendo comunión con Dios, orando, leyendo, ¿sí? Alabando a Dios, ¿sí? Pero poniendo por obra eso que estudias, eso que entiendes, sirviendo, amando, ¿sí? Motivando a tu familia, a buscar a Dios, a orar, a leer, a amar, a servir. Hace tiempo les mencionaba a ustedes como padres, tienen que tener un devocional en casa, por lo menos una vez a la semana. Juntar a tus hijos, a ver, vamos a leer la palabra de Dios. A ver, vamos a cantar una alabanza, un altar familiar. Y yo les aseguro que si ahorita les digo quién lo ha hecho, me voy llevando la sorpresa de que yo creo que nadie. ¿Sí?
Entonces, ¿cómo podemos conocer más a Dios? Sí. Si no ponemos en práctica lo que la palabra de Dios dice. ¿Cómo podemos empezar un día bueno, un día bajo la dirección de Dios? Si a veces tú como cabeza de hogar no sabes qué hacer, si a veces tú como cabeza de hogar no sabes cómo actuar, si tú como la ayuda idónea, mi esposo no lo hace, pero yo lo voy a hacer, no se hace. La palabra de Dios dice en segunda de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y qué hermoso sería que en la mañana antes de salir a tu casa, Señor, me presento ante ti, oh Dios, para decirte que seas tú el que guíe mi vida, para decirte que seas tú el que me lleve a actuar con gracia, con sabiduría en este día. Sí. Para que seas tú, Señor, el que hable en el momento adecuado, con la persona adecuada, con la persona necesitada, que abre mis labios para poder decir que yo te conozco. Sí. ¿En dónde? En donde andes. Pero a veces pareciera que en lugar de eso, en lugar de esa libertad de presentarte a Dios aprobado, te da vergüenza hablar de Cristo Jesús. ¿Sí? Y a veces hasta te avergüenzas, y a veces no tienes ni la autoridad ni el valor para decirle a tus hijos, a tu mamá, a tu esposa, oye, vamos a orar un rato, vamos a buscar a Dios. Sí, tú como obrero, como profesionista, lo que seas, hermano, Dios quiere usar tu vida. ¿Y lo está haciendo? ¿O no? Sí. Tenemos que empezar con la dirección de Dios, hermano. Señor, úsame este día. Señor, que sea de bendición para aquellos que me rodean. Sí. Filipenses 4. Filipenses 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Qué hermoso es, a lo mejor antes de empezar el día, dedicar un tiempo para agradecer y orar. Gracias, Señor, porque ya me desperté. Gracias, Padre, porque ya voy a iniciar mi día, ¿sí? Qué hermoso es caminar con la bendición de Dios para que, pues a lo largo de ese día, Dios te bendiga, ¿sí? Y a lo largo de ese día, y la paz de Dios, dice, ¿sí? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, ¿sí? Pero, ¿cómo si te paras al 10 para irte a tu trabajo? Al 5, ya nada más para darse una lavada de cara y córrele porque ya se te hizo tarde. Y pues muchos decimos, es que no hay tiempo, hermano. Pues es que el tiempo no va a haber si tú no lo haces, si tú no le das, si tú no disciplinas tu cuerpo a un momento de oración.
a un tiempo de oración con Dios. ¿Sí? No, es que yo lo hago en las noches. Y ya en las noches estás diciéndole amén a todo porque pues ya está tu cuerpo bien cansado. Ya no hay energía. Sí. ¿Y cómo pasó tu día? Pues por la gracia de Dios. ¿Ah? Entonces, pero si tú preparas tu mente, tu corazón, ¿qué va a estar en tu mente y en tu corazón si tú haces las cosas conforme a la palabra de Dios? El versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Todo lo verdadero. Cristo es la verdad, ¿no? Todo lo justo. Cristo es el que justifica. Entonces tu mente va a estar saturada de las acciones, las actitudes, las virtudes de Cristo Jesús van a estar en ti. Porque tuviste una preparación para hacerlo. ¿Sí? Y estás buscando cosas que edifiquen tu fe durante ese día. Acciones que te lleven a crecer más como creyente, como discípulo de Cristo Jesús. ¿Cómo? Si le buscas de corazón. Si realmente eres fiel a Él. Él no te dejará desviar. Él te va a guardar a lo largo de ese día, a lo largo de tu caminar. Por eso tu corazón debe estar lleno de la palabra. Por eso debes de consumir más alimento sano, alimento que realmente te lleve a crecer, que te aleje de pecar. O sea, todo tiene un porqué, hermanos. Segundo punto. Debemos saber y analizar de qué manera otros nos pueden alimentar a nosotros. ¿Sí? Hebreos 10. Hebreos 10, versículo 23. Versículo 23 al 25. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Sí? Hoy vemos que el día del Señor está cada día más cerca, hermanos. Entonces, esto nos debe de motivar a conocer más a Dios a través del cuerpo de Cristo, a través de ser constantes en la asistencia a las reuniones que tenemos. ¿Sí? Porque la inconsistencia te va a llevar a ser débil en tu cristianismo, en tu convicción. No vas a tener las ideas claras, no vas a tener una convicción propia, ¿sí? La importancia de asistir a la iglesia, hermanos, para madurar, es mucha, hermanos. La importancia de estar en coinonía con los demás es muy importante. La importancia de estar escuchando los mismos mensajes, de estar en el mismo canal, es muy importante.
Porque a veces se deja de mirar muchas grandes maravillas que Dios hace en medio de nosotros y que muchos no las han escuchado ni las han visto por lo mismo, por la falta de asistencia, por la inconstancia a las reuniones. ¿Sí? Esta semana fue una semana muy bendecida, hermanos, espiritualmente hablando. Dios de una manera extraordinaria manifestándose en la vida de algunos, ¿sí? Aún en los testimonios que hemos escuchado de gente inconversa, hermanos, que a través de la palabra, cambiaron su visión, cambiaron su forma de mirar las cosas y nunca han venido a este lugar y nunca han asistido a una reunión como estas, ¿sí? Pero Dios, a través de esa grabación, les llevó a mirarlo a Él, ¿sí? Y a poner por obra lo que escucharon. Y gracias a eso hoy albergamos la fe de que ya están en la presencia de Dios. Y fue un adolescente, hermanos, de 15 años el que dio testimonio de decir: la palabra de Dios cambió mi vida, alumbró. ¿Sí? Un adolescente que no tuvo la oportunidad, hermanos, que nosotros tenemos. Y que hoy por fe creemos que está con Dios, hermano. 15 años duró su peregrinar en esta tierra. ¿Sí? Pero él motivó a su madre a buscar a Dios. Él motivó con las verdades que escuchó en una palabra. Dice: de hoy en adelante quiero escuchar esto. Y era su aliento. Y era lo que lo alentaba a seguir viviendo. ¿Sí? Pero ya cuando Dios le hizo entender que ya se iba, se despidió de su mamá, no con lloro, no quejándose por la situación que estaba atravesando, sino dándole gracias a Dios por haberlo conocido. Y eso es para la gloria de Dios, hermanos, ¿sí? Y así como ese otro testimonio de hermanos que Dios les ha bendecido mucho, ¿verdad? Entonces es muy importante aprender de qué manera hay personas que te alimentan en la iglesia. Efesios 4. Efesios capítulo 4. Le vamos a dar lectura al versículo 11, ¿sí? Y dice la palabra de Dios: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esa es la importancia, hermano, de estar en el cuerpo de Cristo. La importancia de entender lo que la palabra de Dios nos habla, ¿sí? La importancia de la asistencia a la iglesia es vital para crecer, para conocer quiénes tienen las características que pueden alimentar mi alma. Al principio yo te hablaba de estos hermanos, de estos pastores. ¿Pueden alimentar tu alma? Claro que la pueden alimentar, hermano.
Claro que pueden edificar nuestra vida, ¿sí? ¿Para qué son estos hermanos? Bueno, muchos a lo mejor son maestros, otros son evangelistas, otros son pastores. Y son puestos por Dios, y son llamados por Dios, porque dice que Él mismo los llamó, ¿sí? Y a través de sus enseñanzas podemos crecer. Claro que podemos crecer, hermano. Por eso es tan importante mirar qué alimento podemos consumir y qué alimento no podemos consumir. Pero si ese día que Dios te iba a hablar, si ese día que Dios te iba a hacer entender, no veniste, entonces, ¿cómo podemos entender lo que Dios está mandando a nuestra vida? ¿Sí? Es importantísimo la asistencia, hermano, al lugar donde te congregas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la comunión cristiana nos alienta, nos bendice, nos edifica, hermanos. Aquí es donde se empieza a mirar el crecimiento, hermano. Aquí es donde se empieza a mirar el conocimiento de Cristo Jesús. Aquí es donde se empieza a mirar la madurez. ¿Por qué? Porque aquí empezamos a servirnos unos a otros. Unos a otros nos fortalecemos. Aquí es donde aprendemos a ser útiles. Pero ¿cómo vas a ser útil, hermano, si no ves la necesidad que hay en el cuerpo de Cristo? Si no ves la necesidad que hay en tu hermano, en tu hermana, si no ves la necesidad que hay en la iglesia. Y a veces no se necesitan cosas materiales, se necesita una palabra que bendiga, una palabra que edifique. Y a veces sí se necesitan cosas materiales, hermano. Pero ¿cómo lo vas a hacer? Si no hay esa comunión, no hay esa unidad para compartir las necesidades, para compartir también las cosas que bendicen. Un buen libro que edifique tu vida, un buen libro que afirme tu fe. Pero si nunca platicas con la hermana, nunca platicas con el hermano, ¿cómo te va a compartir eso? ¿Sí? ¿Cómo vas a aprovechar los dones, los talentos, los medios que hay en la iglesia si no hay esa comunión? ¿Sí? ¿Cómo vamos a esperar crecer si no permitimos que Dios nos hable a través de la vida de los hermanos? ¿Sí? A través de esa vida que estás mirando, que pone por obra lo que escuchas, pues pégatele más. Estás mirando que ese hermano se le ven cosas buenas, apréndelas de él, hermano. Necesitamos mirar a Cristo en la vida de otros hermanos. ¿Cómo? Con sus acciones, hermano. ¿Sí? Por eso es bien importante, hermano, la asistencia a un lugar donde se predique la palabra de Dios, limpia y pura, hermano. Y la tercera y última cosa es, pues debemos saber cómo caminar, cómo andar en esta tierra. ¿Sí? Gálatas 5. Gálatas capítulo 5. Versículo 16. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pues para poner por obra esta palabra, primero necesitas ser muy sincero contigo mismo.
¿sí? Porque tú sabes cómo caminas, tú sabes cómo andas, ¿sí? Andar en el Espíritu es caminar al lado de Dios, es permitir que el Espíritu Santo utilice tu vida, ¿sí? Utilice tus talentos, utilice tus bienes que Dios ha puesto en tus manos. Y te digo, para esto necesitas ser muy sincero con Dios tú y cada uno de los que escuchamos la palabra. Efesios 4:30. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y no contristéis. ¿Cómo se contrista el Espíritu? Cuando el creyente hace algo que no le agrada a Dios, que no le agrada a Cristo, estás contristando al Espíritu. ¿Cómo qué cosas? ¿Cómo practicar pecado? ¿Cómo caer en pecado, hermano? No le agrada al Espíritu, ¿sí? Y ponle el nombre que quieras. Un pecado chiquito, un pecado grandote. Dios no se agrada del pecado. Y eso contrista el Espíritu Santo. Y por eso cada día muchos se van enfriando poco a poco. Y cada día van haciendo a un lado esa vida espiritual que deben de tener en sus vidas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van apagando el espíritu, como dice Primera de Tesalonicenses 5:19, dice, y no apaguéis el espíritu, dice. ¿Sí? Apagarlo es estorbar la obra de Dios en tu vida. Es estorbar la obra de Dios en la iglesia. Porque lo que tú haces no lo va a hacer otro, hermano. Tú tienes un lugar en el cuerpo de Cristo. Y lo que tú dejes de hacer, ¿quién lo va a hacer? Que dices, Dios va a mandar a otro. Pues sí, Dios va a mandar a otro. Pero tú tenías una labor en ese cuerpo. Tú tienes una labor en ese lugar. Y como estás ahí, como a lo mejor no tomas decisiones, eres inconstante, no entregas tu vida a Dios, estorbas la obra. ¿Sí? Entonces, ¿cómo andas, hermano? ¿Andas en vida nueva, como dice la palabra de Dios? Romanos capítulo 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, ¿sí? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. O sea, cuando tú entregas tu vida a Dios, cuando tú te arrepientes, cuando tú vienes a las plantas de Cristo, ¿qué haces? Entregas tu vida a Dios, ¿sí? Y esa vida pasada, esa vida pecaminosa, queda sepultada. Por eso el bautismo es simbólico, el bautismo es un símbolo de que estás muriendo para el mundo y resucitando para Cristo Jesús. ¿Sí? Por eso la palabra de Dios dice, creer y bautizarse.
porque después de creer viene el siguiente paso. ¿Sí? Porque ahora sí quiero testificar al mundo de que estoy abandonando este mundo para resucitar juntamente con Cristo Jesús. ¿Sí? Así como Él lo hizo. Resucitó de los muertos. Así también nosotros andemos en una vida nueva. Porque después de ese compromiso, de ese pacto que estás haciendo con Dios al morir para el mundo, al resucitar para Cristo, al bautizarte, ¿qué estás haciendo? De hoy en adelante todas las cosas vamos a hacerlos buscando agradar a Dios. No buscando agradarme a mí mismo. Y si voy a empezar con una vida nueva, ¿qué dice 2 de Corintios 5:7? Porque no andamos por vista. Ahora vamos a caminar por fe. Ahora las cosas las vamos a hacer por fe. No necesariamente por lo que yo vea. Ahora andas en vida nueva y vas a caminar por fe. La confianza va a estar en Cristo Jesús porque lo conoces más. ¿Sí? Porque ahora tienes una relación íntima con Él. ¿Sí? Entonces tenemos que andar como es digno del Señor, dice la palabra. Colosenses 1. Colosenses 1. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fíjate qué importante. Lo primero es que todas tus acciones, toda tu vida, todo lo que haces, dice, agradándole en todo. No dice en esto sí, en esto no. Agradándole en todo, todo es todo, hermano. ¿Sí? Pero también la palabra dice, llevando fruto en toda buena obra. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a llevar ese fruto? Creciendo en el conocimiento de Cristo. ¿Y cómo vamos a llevar ese fruto, ese conocimiento? ¿Cómo vamos a tener más conocimiento de Cristo si no profundizamos en los temas? Si no profundizamos en la palabra. Si nos quedamos, ya vine, apunté los textos y todo, pero en la semana ni los revisé. Y eso es una verdad para muchos, ¿eh? ¿Sí? Creciendo en el conocimiento de Dios, dice. O sea, profundizar en aquellos temas que nos llaman la atención, en la palabra. ¿Sí? O sea, son cosas prácticas y que ya hemos oído, hermanos. Efesios 5. Efesios 5, versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cómo caminas, hermano? ¿Cómo andas? Dice, mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Vivir como sabio es vivir a la luz de la palabra, hermano. ¿Sí? Es vivir con ese privilegio de llamarnos hijos de Dios. Vivir como sabios es representarlo a Él. ¿Sí? Pero con argumentos, con testimonio. Ahí mismo en el versículo 2 del capítulo 5. Y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios
en olor fragante. Andar en amor es darte por los demás, hermano, de acuerdo a tu capacidad. Darte por el hermano, por la hermana, por tu prójimo. ¿Por qué? Porque Cristo así se dio, dice. Andar en amor, dice. ¿Sí? Como también Cristo nos amó. Y Cristo se entregó por ti. ¿Sí? Tú tienes que hacer lo mismo. ¿Lo estás haciendo? Tú contéstate. Versículo 8 de este mismo capítulo de Efesios 5, versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Cómo andará un hijo de luz, hermano? ¿Sí? ¿Andará ahí titubeando? ¿Andará ahí escondiéndose de no querer decir que es cristiano? No. Un hijo de luz es permite que todos aquellos que viven a lo mejor con esas mentes oscurecidas, con esas mentes turbadas por el pecado, y Él quiere alumbrarles. Y Él tiene contacto con ellos y quiere traer luz a esos lugares oscuros, ¿sí?, donde realiza sus actividades, hermano. Puede ser en tu trabajo, en tu escuela, en tu negocio, en tu casa, ¿sí? Pero ¿qué dice? Que esa luz no la opaquen las tinieblas. Porque en otro tiempo eras tinieblas, pero ahora ya no. ¿Sí? Entonces debemos de saber cómo andamos. Pero también dice la palabra que debemos de llevar fruto. Entonces debemos de saber cómo reproducirnos. Porque si lo vemos de una manera natural, bueno, el árbol, del árbol que tú me digas, por lógica va a dar otro árbol semejante, ¿verdad? O un animal se va a reproducir la misma especie de ese animal. Sí. Llevar fruto es reproducción. O sea que un cristiano siempre tiene que estar activo y practicando lo que ha aprendido del maestro para poder presentarle un fruto a Dios, para presentarle un fruto a Cristo Jesús. Entonces, si lo vemos que un árbol tiene que dar otro árbol, un discípulo tiene que dar otro discípulo, un creyente tiene que dar otro creyente. ¿Sí? Y esto debería de motivar a cada uno de nosotros, porque imagínate, tratar de llevar un alma a los pies de Cristo Jesús. Es lo máximo que pudiéramos hacer en esta tierra, hermanos. No es ganar el dinero, no es ganar bienes. Lo máximo sería llevar otra alma a los pies de Cristo, hermanos. Y esto solamente lo puedes hacer con tu vida, representándolo dignamente, con tu testimonio. ¿Sí? Juan 1. Juan capítulo 1. Le vamos a dar lectura al versículo 40 al 42. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías,
que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. ¿Qué quiere decir Pedro? ¿Sí? Y le trajo a Jesús. Es una acción lógica, es una actitud lógica de aquel que ha encontrado al Maestro, de aquel que conoce a Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Cuál es esa acción lógica? Pues presentarle a Cristo Jesús, llevarlo a Cristo Jesús. Cuando encuentras al Salvador, lo primero que tratas de hacer es tratar de compartir lo que has entendido, lo que Dios ha hecho en tu vida, ¿sí? Para que los otros, los demás, tu familia, en este caso era hermano de él, lo conozcan. Y no solo de palabra, sino con su vida. Él mismo lo llevó a Cristo Jesús, ¿sí? Hechos 2. Hechos capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Sí? 3,000 convertidos en la primera prédica de Pedro. Porque él tenía al Señor, ya había sido restaurada su vida y ahora quería compartir ese gozo, esa alegría. ¿Sí? Recibieron su palabra. Pedro les había dicho: miren, aquel que desecharon, aquel Mesías que vino y ustedes no lo quisieron y ustedes lo crucificaron. Les habló de Cristo Jesús, les habló lo que habían hecho. ¿Y qué dice? Se compungieron, se arrepintieron y se volvieron a Dios. ¿Sí? No les habló, a ver, acepta a Cristo, por favor. No les dijo: por favor, ábrele tu corazón a Cristo. No les dijo eso. Les dijo que ellos habían matado a Cristo Jesús. ¿Sí? Y a través de esa enseñanza, ellos se volvieron a Cristo. Ellos se arrepintieron y entregaron sus mentes, sus corazones al Señor. Y enseguida dice que se bautizaron. No lo pensaron mucho. Se arrepintieron, creyeron y entregaron su vida a Cristo Jesús y se bautizaron. ¿Sí? Como 3,000 dice. Y seguían aumentando los discípulos ahí mismo en el capítulo 6 de Hechos. En el versículo 7 dice: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Sí? Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente, dice. Si tú lees lo que acababa de pasar, era que tenían problemas. En ese lugar había divisiones, porque pensaban que una gente estaba desatendida, las viudas de los griegos estaban desatendidas. Pero cuando cada uno de ellos, dirigidos por Dios, se puso a hacer lo que cada uno tenía que hacer, ¿sí? ¿Qué dice? La palabra, los discípulos seguían creciendo y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, dice. ¿Sí? Porque empezaron cada uno a hacer lo que le correspondía. Por eso crecían. ¿Sí? No porque tenían buena estrategia, no porque tenían buenos aparatos de sonido o porque hacían grandes campañas. No, porque se pusieron a hacer lo que les correspondía a cada quien. ¿Sí? En unidad, como debería de ser una iglesia.
Entonces, vemos que los que ponen por obra, los creyentes que se reproducen, prosperan y crecen, hermano. ¿Sí? ¿Y cómo empiezan? Por obedecer la palabra. No por lo que cada uno quiera hacer. No, pues es que yo pienso que debería ser de esta manera. Yo creo que si lo hacemos así. No. Sino por la obediencia a Dios. Y Dios responde, hermano. ¿Sí? Entonces, pues vemos cómo tenemos que estar más atentos. El texto que tomamos como base, 2 de Pedro 3:18, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. La pregunta sería, ¿conoces más a Cristo? ¿Te alimentas correctamente? ¿O qué haces? ¿O crees que todo es lo mismo? Al fin que todos los caminos nos van a llevar al cielo. Y consumes de todo. Lo importante es que hablen de Dios, dicen algunos. No, pues ahora, hoy todo el mundo habla de Dios. Pero muchos a su manera. ¿Sabes si el alimento que recibes es el adecuado, hermano? ¿Analizas lo que escuchas? ¿Cómo andas? Tú y Dios lo saben. ¿Cómo te encuentra Cristo hoy? ¿Como sabio o como necio? Tú que llevas años, ¿tu cristianismo te ha llevado a dar fruto? Primero en tu vida. ¿Sí? ¿Tienes fruto? Hoy alguien pudiera decir, porque tú me predicaste, yo conocí a Cristo Jesús. Hoy estoy aquí porque un día me hablaste de Cristo. Hoy estoy aquí porque un día, al ver el testimonio que tú me diste, al ver esos frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, benevolencia, mansedumbre, templanza, y los vi en ti, por eso me acerqué a Dios. Tú te conoces, hermano. Sí. Tú sabes. Porque de que un día vamos a llegar ante Dios y nos va a pedir cuentas, eso no lo dudes. Tarde o temprano estaremos delante de Dios para rendir cuentas, dice la palabra, de toda obra, sea buena o sea mala. Entonces tú sabes, y que Dios sea el que te lleve a poner por obra lo que has escuchado este día, hermano. Demos gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque, amado Dios, tú quieres que te conozcamos más, Señor. Tú quieres, amado Dios, que miremos, Señor Jesús, cómo está nuestra vida delante de ti, Señor. Tú quieres, amado Dios,
que aprendamos a depender de ti a través de tu palabra, a través de la comunión contigo, Señor, que tengamos una relación cercana, Señor, a través de la oración, Señor, el medio de gracia que tú has dejado para que te conozcamos más y más cada día, Señor. Padre, porque conociéndote, Señor, sabremos escoger los alimentos adecuados para nuestra alma, Señor. Padre, porque conociéndote, Señor, vamos a saber cómo caminar en esta tierra, Señor, cómo andar, Señor. Ayúdanos, Dios, ayúdanos, Señor, y mira a cada uno de mis hermanos, hermanas, Señor, y quita todo aquello que estorbe y pon aquello que hace falta en cada uno, Señor. Muchas gracias te damos, Señor. Ayúdanos a serte fiel. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén.